¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Decídete. Les recuerdo que en el programa anterior hablamos sobre los tipos de votos y en esta ocasión hablaremos sobre el voto consciente. Yo soy Carla Luján y es un gusto acompañarte. Comencemos. En este programa hablaremos sobre cómo investigar lo que proponen los candidatos y para ello platicamos con el presidente de la Junta Local del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo. Además, conoceremos un poco acerca del equilibrio del poder y el voto femenino millennial, con ayuda del vocal ejecutivo Eduardo Estrada, la vocal de capacitación electoral del INE Elizabeth Esparza y la consejera electoral Irma Ramírez Cruz. En esta media hora hablaremos sobre qué es el voto consciente, en qué consiste y por qué es importante votar con responsabilidad. Todo esto de la mano de Miguel Vázquez. Es doctor en políticas públicas y evaluador del INE y nos explica precisamente qué es el voto consciente. El voto consciente. ¿Cómo ejercer el voto de manera consciente? Primero, infórmate sobre los candidatos que están compitiendo por un puesto público. Asimismo, ¿cuáles son las propuestas de cada uno de ellos? Bueno, la responsabilidad, aparte de responsabilidad, nosotros ya habíamos comentado anteriormente, es un derecho que nosotros tenemos como ciudadanos el de ejercer nuestro voto. El voto debe de ser libre y para eso nosotros debemos de realizar la primera parte, que debe ser votar a conciencia. Esto quiere decir que nadie nos debe de exigir hacia dónde debemos dirigir nuestro voto, sino nosotros a través de la investigación personal debemos de saber cuál es la mejor opción para que nos pueda dirigir, ya que un candidato al final del día no es más que una persona que es elegida por selección pública para representarnos a nosotros. Esto quiere decir que nosotros le estamos dando la autoridad para que esa persona decida cuál es lo mejor para que nosotros podamos vivir en sociedad. Hay que ejercer nuestro derecho a votar con responsabilidad, eligiendo a quienes conozcan realmente las necesidades de la gente. Se debe dar uno la tarea de investigar cuáles son las capacidades y limitantes de cada uno de los candidatos para poder, o en caso contrario, no poder llevar a cabo cada una de las propuestas de campaña que están prometiendo, por decirlo de algún modo, en todas sus apariciones públicas, ya que la mayoría de los candidatos, vamos a tomar la palabra, el término populismo, y le dan a las personas lo que quieren escuchar, de modo que puedan asegurar el voto de cada una de ellas. Los candidatos deberán poseer también la capacidad intelectual y profesional para saber interpretar las necesidades de las personas. Nuestro derecho a votar y la responsabilidad que como jóvenes conlleva. A través de la información que nos proporciona el INE Michoacán y de la mano de nuestros compañeros Carlos López y Carla Reyes, conoceremos cuáles son los pasos para votar de una manera consciente. Interesante, ¿no? Pues acompáñanos a ver el siguiente reportaje. Ya conocimos el término de voto consciente y ahora nos toca centrarnos en los pasos a seguir para emitirlo con certeza. Según el Instituto Nacional Electoral, existen por lo menos 5 pasos a seguir para emitir una elección responsable. Lo primero que debes hacer es conocer a tus candidatos locales y federales, quiénes son, qué han hecho por tu localidad, tu estado y tu país y hacia dónde quieren ir. Navegar en las plataformas de los partidos políticos y candidaturas independientes. Ver los debates, no solo para identificar un contraste entre los políticos, sino para conocer las actitudes que dejan notar, así como el comportamiento de los propios candidatos. Intercambia ideas. También es muy importante intercambiar y discutir nuestras ideas con otros miembros de tu círculo social, con respeto, tolerancia y de manera racional. Y por último, decídete. Una vez que se ha analizado y discutido las propuestas, es necesario valorarlas y definir nuestra propia posición ante las diversas alternativas. De acuerdo con información de la Junta Local del INE en Michoacán y bajo los estudios de la Estrategia de Cultura Cívica Nacional del propio INE, se ha identificado que la democracia en el país tiene varias alternancias como son la corrupción, la impunidad y la desigualdad. Es por ello que surge el desinterés social en la política. Y es verdad, todos lo sabemos, que el México de ahora se encuentra en una situación titubeante y deja mucho que decir políticamente.
pero dejaremos que la situación sea grande en vez de enfrentarla. Para los expertos, concientizar el voto es seguir algunas otras recomendaciones. Yo recomiendo a las y los jóvenes, cuando vayan a construir la decisión de su voto, que revisen las plataformas electorales, que revisen cuáles son los programas que están presentando durante estas campañas, las diferentes opciones políticas para los diferentes cargos, con la finalidad de razonar su voto. Razonarlo en función del proyecto que quieren que se cristalice, porque las autoridades finalmente en el ámbito ejecutivo van a definir políticas públicas, en el ámbito legislativo dictarán leyes y en el ámbito ya de los poderes tanto federales como locales, como es en el caso del estado de Michoacán, pues tendrán que entrar a negociar, a definir de qué manera integrar estas propuestas de gobierno, de legislación, que deben de observarse por parte de la ciudadanía y también por parte de los órganos de representación popular. Por último, queremos que te quede claro que un voto razonado y responsable es aquel que resulta del ejercicio de la razón pública. Es decir, un voto que el candidato decide libremente con base en una discusión informada y tolerante de los problemas colectivos y con plena conciencia de la forma en que el ejercicio de este derecho influye en la toma de decisiones políticas. Recuerda que emitir un voto consciente es informarse. En el siguiente bloque conoceremos la opinión de los jóvenes morelianos sobre los candidatos y sus propuestas. Y también tendremos una entrevista bastante interesante con el presidente de la Junta Local del INE Michoacán. ¡Quédate con nosotros! A continuación, una entrevista en vivo con David Alejandro Delgado Arroyo, consejero presidente del INE Michoacán. Nuestra compañera Carla Reyes nos tiene un Vox Populi acerca de las propuestas que han escuchado los jóvenes y cuáles son las que más los han convencido. Quédate con nosotros. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esperamos que toda esta información te sea útil para que este 1 de julio votes con toda la seguridad. Y continuando con el tema, nuestro compañero David Duque se encuentra con el presidente de la Junta Local del INE Michoacán, David Arroyo. Vamos contigo, Duque. Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es David Duque Sosa y pues nada, con el gusto de estar con David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Morelia, Michoacán. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Muchas gracias. Buen día a todas y todos. Hablemos un poquito sobre la actualidad en esta campaña electoral. Bueno, sobre todo por la abundancia de información hoy en día en redes sociales, en páginas de internet, ha proliferado mucha información que además anteriormente circulaba por otros medios, pero ahora se ha maximizado por el uso tan intensivo de internet y redes sociales y algunas fórmulas como los memes o como direcciones de Facebook, como por ejemplo Deforma, ¿verdad? O sea, que transmite luego información un poco a manera de comedia, pero también que terminas proliferando como una noticia falsa. Frente a ello, el Instituto Nacional Electoral ha firmado convenios con Facebook, con Twitter, con Google, con el propósito de que información que surge del Instituto Nacional Electoral pueda aparecer en los timeline o en diversas zonas o áreas de las páginas para poder contrastar la información. ¿Hay un departamento que se dedique a regular o incluso que existan reglas establecidas sobre este tipo de información que, enturbian las aguas de los jóvenes votantes o en general todos los votantes, que después de tanta información, como nos lo acabas de comentar, pues se malentienda, ¿no? Como la intención de las campañas, de los partidos incluso, y pues al final de cuentas la gente se queda como con una idea errónea, ¿no? de todas
intenciones que tienen cada partido político? Bueno, como departamento específico no lo hay, pero la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral se encarga de generar materiales en video, en infografías, para que pueda contrastarse este tipo de información. Ok, David. Acompáñanos a ver un Vox Populi que nuestra compañera Carla Paola realizó previamente. Vamos a verlo. ¿Qué tal, David Duque? Te platico que gran parte de la población juvenil tiene la tarea de indagar sobre los candidatos y sus propuestas para emitir un voto consciente y sobre todo con mucha responsabilidad, pero realmente se rigen por la información que obtienen. Te invito a conocer la opinión de los jóvenes al respecto. He escuchado dos propuestas que en lo personal son las que más me mueven a pensar por cuál candidato quiero votar. Pues una de ellas es la equidad. Estoy muy a favor de los temas donde la mujer tiene que ser equitativa con el hombre. De la educación. La educación es lo que fomenta el futuro de todo. Pues como te digo, no sé, yo creo me tocaría investigar un poco para ya adentrarme en el tema. No sé, solo me gustó eso de que quitaran el fuero y todo eso para todo tipo de, hasta el presidente, hasta el más abajo. Creo que es algo como que se me hace como muy sucio y algo que como que contamina en lugar de que fuera algo positivo para la sociedad, ¿no? Entonces por eso mismo no me he informado demasiado. Ahí lo tienes, David Duque, las opiniones sobre la información que obtienen los millennials en las próximas elecciones. Regresamos al estudio. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso. David, ¿qué te pareció este Vox Populi que acabamos de ver? Bueno, es muy interesante, es un reto a la información que deben de proporcionar los partidos políticos, candidatos, candidatas y candidaturas independientes en este momento de las campañas. Hay expresiones de que nada más conoce dos propuestas, de que la información es sucia, de que no se ha enterado suficiente. Creo que aquí debemos de hacer también pedagogía electoral en el sentido de demostrar que hay muchas alternativas para poder informarse y poder construir sobre todo un voto razonado y sobre todo libre. ¿Cómo podemos hacer ante ello? Primero, los invito a navegar en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, www.ine.mx. Es una página donde luego a la entrada van a ver un vínculo, un micrositio que se llama Conoce a tus candidatos y candidatas. Ahí podrán obtener información sobre quiénes son. O sea, creo que lo primero que debemos saber es quiénes son, no solamente los de la Presidencia de la República, porque también juegan senadurías y diputaciones federales. No está en el INE, pero posteriormente también en la página del IEM estará información sobre las candidaturas locales, es decir, diputaciones locales y ayuntamientos. Lo primero que tenemos que saber es quiénes están contendiendo en cada uno de estos niveles y cuáles son inclusive las coaliciones para poder hacer un voto que no sea nulo, porque si combinamos dos votos a dos partidos, dos marcas a dos partidos políticos y es diferente el candidato, va a ser voto nulo. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre esos aspectos, pero también informarnos de las plataformas electorales. Esta palabrita es muy importante. Yo les sugiero que googleen ahí INE plataformas electorales para que les aparezcan las del 2018, abusados, a lo mejor INE plataformas electorales 2018, para que revisen cuáles son las propuestas y los proyectos que está presentando cada uno de los partidos políticos. Necesitamos también darle un seguimiento a la rendición de cuentas que tiene cada una de las candidatas y candidatos, tanto federales como locales. Todo estará ahí en la página de fiscalización. Sí los invito a revisarla y a ver de manera muy puntual qué tanto cumplen con la rendición de cuentas, porque si no lo hacen mientras son candidatos y candidatas, menos lo harán cuando sean servidores públicos. Bueno, pues eso sería todo, David. Regresamos al estudio con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a Carla y David por la información.
Te platico que después de los comerciales hablaremos sobre el papel que tiene la mujer en estas elecciones, sobre el equilibrio del poder y mucho más. Regresamos. A continuación, la importancia de dividir el voto para equilibrar los poderes entre los partidos. La decisión está en sus manos, decídanla. Y ¿cuáles son los lugares que recomiendan los órganos electorales para que la gente se informe? Quédate con nosotros. Continuamos con tu programa Decídete. Ahora una pregunta importante. ¿Sabes dónde informarte sobre los candidatos, sus propuestas y los partidos políticos? Bueno, pues Eduardo Estrada, vocal ejecutivo de la Junta Distrital del INE Michoacán, nos resuelve la duda. Las páginas oficiales son las opciones más seguras, rápidas y eficaces para investigar sobre los candidatos y las diferentes propuestas. Lo importante de la democracia es que sea un voto razonado, inteligente, sustentado en un proceso de que tienen la información objetiva de todas las ofertas políticas. Que cada uno de los candidatos cuenta con su propia redes sociales, así como página, donde si tú ingresas a cualquiera de ellas, vas a poderte informar de cuáles son sus propuestas, así que cuáles son sus equipos de trabajo. Hay una página pública del Instituto Nacional Electoral, www.ine.mx, donde todo lo que se refiere a toda la materia electoral de las elecciones en nuestro país, pueden ustedes consultarlo. Ustedes encontrarán información valiosa para que razonen, piensen, reflexionen el voto. Ahora bien, el INE tiene oficinas en todo el país. Por lo tanto, aquí estaremos atentos para proporcionarles toda la información. La ciudadanía es el eslabón fundamental. La democracia se sustenta en el proceso de la participación ciudadana, y en estas elecciones nosotros los jóvenes tenemos la voz muy en alto. Un tema bastante importante es cómo manejar el equilibrio del poder. Carlos López nos tiene preparado un reportaje de la mano del vocal ejecutivo del INE. Vamos a verlo. Es difícil decir que los jóvenes van a definir la elección, aunque sí se puede hablar de que hay más desconfianza de los jóvenes hacia los partidos. Pero ¿cuál es la importancia de equilibrar el poder entre los mismos? El que tenga todo el poder, pues es un poder absoluto y puede haber excesos. El poder debe de estar equilibrado para evitar abusos del ejercicio del mismo. Por ello, es fundamental que en todo proceso democrático los pesos y contrapesos existan un equilibrio, y por ello está equilibrado constitucionalmente hablando el poder. El Poder Ejecutivo tiene que rendir un informe de lo que ha hecho ante el Poder Legislativo del Congreso de la Unión. Este equilibrio de poder es fundamental. Sí, es una cuestión funcional buscar este equilibrio, por ejemplo, al interior del Poder Legislativo, con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, de hacer una distribución entre las diferentes fuerzas y visiones de políticas de nuestro país, pero finalmente la decisión es de ustedes. Si deciden entregar su voto de manera diferenciada para tener una representación que sea plural y distribuida entre las distintas fuerzas políticas, adelante. Pero hay que tomar muy bien en cuenta que la idea de tener un país con una división de poder es precisamente que el poder no recaiga en un solo partido. Lo importante es que esa decisión que ustedes tomen sea reflejada en las urnas y de esa manera se cristalice de manera legal, de manera legítima, y de esa forma poder construir los esquemas de políticas públicas y de legislación que decidan ustedes seguir. Es decir, si yo le doy mi voto al presidente, que es el Poder Ejecutivo, diputados y senadores, que son los legisladores, que sean de diferentes partidos, porque si no, el poder no sería totalmente equilibrado y las leyes se harían conforme a un solo partido lo requiera, y no habría ideas diversas o más opciones por parte de otros partidos. La decisión está en sus manos, decídanla
y de esa forma distribuyan el poder de la manera en como ustedes lo crean conveniente para hoy y para el futuro de nuestro país. Ahora hablaremos sobre el poder que tienen las mujeres en estas elecciones. Dayanira Vega nos habla sobre el voto femenino millennial. El voto femenino millennial será de gran importancia para las elecciones del 2018, ya que según el último corte del padrón electoral de la lista nominal de electores del INE, representan el 52% del electorado y la mayoría son jóvenes. Las mujeres somos aproximadamente el 52% del padrón electoral, es decir que en teoría estaría en nuestras manos decidir quién nos va a gobernar. El voto de las mujeres ha sido un resultado de lucha, ya que fue en 1954 que se logró dicho acto. El voto de las mujeres históricamente ha sido un resultado de lucha de muchas mujeres. En 1954 fue cuando se logró que se permitiera a las mujeres ejercer el derecho a votar. Y bueno, ahorita tal vez las jóvenes no alcancen a visualizar, pero sus abuelas o bisabuelas no tenían esa oportunidad de poder acceder a decidir, a tomar esa decisión pública. Ahora que las mujeres podemos votar desde el 51 para acá, la gran ventaja de nuestro país es esa, que en el voto se va a ver reflejada no solamente la perspectiva de los hombres, que es igualmente valiosa, digamos, aunque diferente, sino la perspectiva de las mujeres, que es igualmente valiosa de los varones, pero particular también. Y eso yo creo que da como un complemento importante a estos procesos. La consejera Irma Ramírez Cruz nos comenta que la legislación ha ido evolucionando el derecho al voto femenino. La legislación ha ido evolucionando, como comentaba, el derecho al voto de las mujeres, ahora la paridad en las candidaturas, donde ya las mujeres tienen toda la posibilidad de poder participar para la elección de cargos. A las mujeres les gustaría que la principal cualidad de su candidato sea la honradez, y para que puedan ganarse su voto, deben trabajar con temas de seguridad. Recuerden que nosotros los jóvenes tenemos un papel bastante importante en estas próximas elecciones. Esperamos que todos estos temas te hayan ayudado para que ejerzas un voto consciente y responsable. Esto es Decídete, yo soy Carla Luján y fue un placer haberte acompañado, y en nombre de todos los que hacemos Decídete, hasta la próxima.